¿Cómo estamos? Les saluda el pastor Ramón Gómez, un podcast más de nuestra iglesia Amor desde Nogales, Sonora, México. Les mandamos un saludo y un fuerte abrazo a todos los que están viendo, y este podcast lo hacemos con el fin de bendecirle y de instruir a la persona que necesita esta instrucción. Le va a ayudar muchísimo. Y también el único fin y el único plan es poder aportar una semillita de amor y de ayuda y de apoyo, ¿verdad? Para alguien que lo necesita. Ese es el fin, ese es el motivo. Y le damos gracias a Dios porque hemos pasado tiempos maravillosos con todos los podcasts que hemos grabado. Y hoy estamos en el episodio número 17. Hemos hecho muchos en vivos, pero los podcasts han marcado un antes y un después. Y le damos gracias a Dios por ello. Y también saludamos a todos los fieles seguidores que están visitando nuestras redes sociales, nuestra página, nuestras plataformas. Todos los que se enlazan por mes son algunas miles de personas. Así es que un abrazo de corazón les mandamos a todos y cada uno de los seguidores que tenemos en diferentes partes de la República Mexicana. El domingo vinieron unas familias que hacía muchos años que no mirábamos, que se convirtieron aquí con nosotros, que se fueron a radicar a Caborca, en esa área, y por medio de las transmisiones dieron con nosotros. Así es de que pudimos enlazarnos y los pudimos saludar y nos dio muchísimo gusto. Así es de que estas transmisiones han ayudado muchísimo para enlazar con mucha gente, no tan solo en México, sino en Estados Unidos y en algunos países más que nos miran y siguen los podcasts de nuestra iglesia. Un abrazo, un saludo para todos y cada uno de ustedes. Así es de que en este episodio número 17 tenemos a un invitado que lo tuvimos, creo que fue en el podcast número 2 o número 3. Creo que fue más o menos de los primeros podcasts que grabamos. A mi hermano Pedro, que está acá, ¿verdad? Que viene de la Ciudad de México. Gracias. Y pues muy bienvenido. Y el podcast que vamos a grabar hoy se trata de los altares, cómo construir un altar. Y es muy importante, hemos platicado al respecto. Pero a poquito antes de hablar del altar, yo quisiera decirles que el día de ayer tuvimos una reunión de varones. No se grabó, pero nos dejaron 12 pasos del emprendimiento buenísimos. Todos nacimos para emprender. Todos. Unos en mínima escala, pequeña escala, otros mediana y otros grande escala. Entonces, pero todos encajamos en el emprendimiento. Para empezar, desde que inicia el día, ya emprendiste un nuevo día. ¿Cómo emprendes el día? Alegre, feliz, contento, triste. Quieras o no, ya eres un emprendedor del día. Así es de que nacimos con la genética del emprendimiento y lo podemos llevar a más, ¿verdad? Así es de que gracias a Dios, esos 12 pasos del emprendimiento basados en la historia de Sansón y de David, de veras fue muy bueno, muy excelente. Después les podemos pasar las notas de los 12 pasos, que las apuntamos todo, ¿verdad? Porque fue de muy benéfico y de mucha ayuda. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Podríamos hacer otro podcast del emprendimiento, emprendimiento espiritual, emprendimiento de negocio, emprendimiento de vida, en todo lo que engloba la palabra emprendimiento, porque es muy amplio, pero a veces nosotros reducimos, ¿verdad?, el emprendimiento en algo, pero esto es un fenómeno, ¿verdad?, no tiene límite, y tú puedes llevar el emprendimiento hasta donde Dios te lo vaya permitiendo y hasta donde tu capacidad vaya aumentando, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy bueno y no estar cerrados en nada de esto, porque es magnífico cómo fueron los pasos, que hasta quisiera mencionárselos, pero no. Estoy tentado así, Pero yo quisiera que habláramos acerca del altar, porque también es bien importante el altar personal, el altar familiar, el altar del corporativo como iglesia. A dónde lo podemos llevar, hasta dónde lo podemos extender y
Y si nos da tiempo, hablamos de los 3 altares, pero me gustaría que pusieras bases de cómo construir un altar, porque sí es muy importante. Yo creo que todos hemos hecho altares, pero cuando hay un fundamento, hay el porqué, un entendimiento del porqué, dónde está bíblicamente, cómo iniciarlo. A lo mejor lo inicié, pero lo inicié mal. A lo mejor lo inicié, pero lo inicié por el hambre que tenía, ¿verdad? Pero no por un entendimiento. Entonces yo creo que si ponemos bases fundamentales de cómo construir un altar, nos va a ayudar bastante. Así que este tiempo les presento a mi hermano Pedro, que él se presente e inicie con construyendo un altar, que nos inicie con esto. Muchas gracias, Ramón. Gracias Gracias. también a la Iglesia Sí. Amor. Gracias al equipazo que está aquí también, los que hacen posible esto. Gracias, Jesús, Carito. Gracias por el esfuerzo que hacen, estar constantes, permaneciendo. Miren, ya episodio número 17. Qué gusto. Felicidades a los que están siempre haciendo posible esto, porque siempre que alguien se sienta aquí es porque hay un equipo atrás que prepara todo, arman, y también los felicito. La primera vez que estuve no estaba este lugar, es un lugar hermoso. Si al rato le pasan para que los que están viendo vean cómo es que se graba. Quedó hermoso este lugar, felicidades, muy bonito lugar, le pusieron cada detalle y gracias a Dios porque esto va haciendo la excelencia que sale para llegar hasta sus hogares. Así es de que gracias, mi nombre es Pedro Gómez, hermano del pastor Ramón Gómez, somos de aquí en la frontera de Nogales, Sonora, pero bueno, por diversas situaciones Dios me llevó fuera de la ciudad y en el año 1996 llegué a Ciudad de México para estudiar y bueno, allá me casé y pues tuve mis hijos y hemos vivido también en Guadalajara, después otra vez ahorita en México. Pero Dios ha sido bueno porque nos ha llevado por propósitos de su reino. Siempre lo que hemos vivido, cuando pasan los años, ves a Dios con una claridad total de que Dios no se equivoca, que Él nos lleva en diferentes regiones, lugares, ciudades, personas, y después vas hilando todo y te das cuenta que hay un hermoso propósito de parte de Él en todo. Bueno, gracias por el privilegio y la honra de estar aquí. Y gracias a toda la hermosa iglesia. Gracias. Pasamos buen tiempo el fin de semana, ¿verdad? En el Rancho claro. Betania con la capacitación de liderazgo estuvo y servidores, muy bueno. Viernes y sábado estuvimos en Rancho Betania, qué hermoso pasarlo ahí. Y ayer domingo, antier domingo estuvimos también pasando un buen tiempo. Así es de que, pues bueno, en este podcast número 17 vamos a hablar de un tema en el cual, miren, es algo muy curioso, pero Dios levantaba un altar a través de alguien, pero alguien venía y lo destruía. Siempre hay personas físicas que construyen un altar, pero hay personas físicas que vienen y lo destruyen, pero no son las personas físicas. Es el corazón de Dios que pone en el corazón de alguien construir un altar para poder relacionarse y llevar todo a través como un vínculo perfecto ahí. Pero ahora el enemigo de Dios viene. ¿Y qué hace? Utiliza a otra persona que también tiene nombre, apellido y destruye ese altar. Y siempre hemos visto en los altares que así como Dios enviaba a alguien y le ponía a alguien levantar un altar, luego el enemigo le ponía a otro y venía y lo destruía. Y vamos a ver qué son los elementos más importantes en un altar y por qué es que Dios insistía. Y luego Dios lo reconstruía. Decía, bueno, si ya se rompió el altar, ya lo rompieron, ya está todo. ¿Por qué no hacer otro nuevo en otro lugar o por qué no? Pero el Señor tenía un énfasis de poder reconstruir. ¿Por qué? Porque el reconstruir un altar tiene que ver que cuando se construye un altar, nace con una esencia y lo que Dios cuida en un altar es la esencia. Y el altar, ¿cómo se construye? ¿Y por qué lo destruían? Fíjense que les voy a leer una historia en 2 de Crónicas, capítulo 28. Al final vemos que pasaban cosas increíbles. Llegó un rey Acaz que llegó haciendo todo lo malo. Y dice la Biblia en el verso 19, 2 de Crónicas 28, 19. Dice que Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto este rey había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado grandemente contra Dios. ¿Qué hizo? Actuó desenfrenadamente. Cuando una autoridad actúa desenfrenadamente, inmediatamente el enemigo viene
y lo primero que le ponen en el corazón es destruye los altares para que la gente ya no siga llevando sus, pues ya no pueda haber dónde tener una comunión con Dios. Así es de que en el verso 24 dice, además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Vemos que no nomás destruyó, no nomás el altar, los utensilios, las cosas, lo que estaba ahí. ¿Por qué esa hazaña? Actuó desenfrenadamente, empezó a hacer cosas mal, y cuando alguien hace cosas mal se va contra las cosas de Dios, porque el mal inmediatamente toca sus corazones. Por eso alguien que actúa desenfrenadamente se va contra Dios y su iglesia. Fue lo primero que dice, que luego fue y no nomás cerró, porque una cosa era haber cerrado las puertas y nadie entre, no, rompió los utensilios. ¿Por qué? Porque los utensilios tienen un gran valor delante de Dios, y vamos a ver ese valor. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, que cuando le precede un siguiente rey, que eso ya es en el capítulo 29. Ahí cerramos el capítulo 28. Cuando nace Segunda de Crónicas 29, empieza del reinado de Ezequías. Pero Ezequías establece sus prioridades, y en el verso 3 dice que el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. No solo hubo una apertura, sino hubo una restauración. Y empieza a decir lo que hace, pero me voy a ir específicamente al verso 7. Ahí nos vamos a enfocar en estos minutos que tenemos por delante. Vamos a enfocarnos en el verso 7, porque ¿por qué Acaz no nomás cerró, sino destruyó los utensilios y hizo más allá? Ezequías, cuando abrió las puertas, cuando las reparó, cuando empezó a restaurar todo, abrió la más importante, que era la puerta que daba al pórtico. La puerta del pórtico era donde estaba el santuario al Dios de Israel. El santuario, el lugar santo, el lugar de la presencia. Así es de que cuando el enemigo quiere destruir algo, una vida, un altar privado en tu vida personal empieza, lo primero es que quiere cerrar el lugar santo que tú has apartado para Dios. Tu corazón ha nacido de nuevo. Tu corazón, cuando nace de nuevo, Él quiere destruir esa parte del nuevo, quiere apartarte del nuevo nacimiento y quiere cerrarlo. El altar familiar igual, empiezas un altar familiar, viene contra la familia, se levanta contra la familia, lo que quiere es cerrar ese, porque si no, se convierte en un lugar santo, un lugar apartado entre Dios y el hombre. El altar público, ¿por qué lo quiere cerrar? Porque si abres lo público, entonces él pierde el dominio y la fuerza que tiene en los aires y el dominio que tiene sobre las almas. Por eso el enemigo siempre va a ir contra los altares, el personal, el familiar y el altar público, que es la adoración de la iglesia, cuando se hace en domingo en cada reunión, o cuando llevas ese altar también a las colonias, a los barrios, a las plazas, a los montes, porque puedes hacer altar público donde sea, donde toda la tierra es del Señor, y puedes hacer un altar público donde Dios te lo ponga en tu corazón. Así es de que, ¿por qué va contra los altares? Primero, porque los utensilios, los elementos, vamos a llamarlos, los elementos de un altar, ¿cuáles son? Lo que este hombre cerró. Vamos a ver Segunda de Crónicas 29, verso 7. Recordando qué fue lo que hizo, que cerró las puertas del pórtico, las cerró el rey pasado. Aún cerró las puertas. ¿Por qué? Porque empieza a decir que destruyó muchas cosas, pero aún cerró las puertas del pórtico. ¿Por qué? Hizo algo muy importante. Cuando el enemigo quiera destruir el altar privado de alguien, el altar familiar o el altar público, lo primero que él ve, ¿qué ve el enemigo? Número uno, ve que la lámpara está encendida. Y aunque cierres las puertas y la lámpara está encendida, va a volver a traer, porque una lámpara encendida trae luz, revelación, trae vida. Amén, amén. Entonces, ¿qué hace? Cierra las puertas del pórtico y luego dice, y apagaron las lámparas.
El apagar las lámparas representa el que deje de haber una revelación y deje de haber la lámpara encendida en el cual Dios en el lugar santo era donde tenía la comunión con el ser humano, con el sacerdote. Número 2, no quemaron incienso. ¿Qué paró? Cuando detiene un altar, ¿qué detiene en segundo lugar? Las oraciones. Una persona que descuida su altar privado deja de orar. Una persona que deja su altar familiar, dejan de orar en familia. Un altar, una persona que va a la iglesia y nomás está viendo como observador y está esperando y saber a qué hora se acaba la alabanza. Uy, ya empezó la adoración, a ver a qué horas me salgo al baño, entro. Es porque él tiene algo. Él dejó de quemar incienso. Esa es una persona que hace mucho no ora. Cuando alguien ora es inevitable porque la oración y la adoración van juntas, no están separadas. Ajá. No es alguien que dice, no, pues yo nomás llego a la palabra, porque lo demás no, o sea, a ver, si cuando tú oras, la oración pide como alimento la adoración. O sea, la oración pide y demanda adoración. Van de la mano los dos. Por eso la oración y la adoración van juntos. Cuando alguien no ora, tú vas a ver que va a ser, perdón por la expresión, no estoy como juez ni diciendo esto para que nadie se ofenda, pero parece una estatua de palo parado en la iglesia. Digo, o sea, esas personas es porque no oran, pero ni tantito en sus casas, porque la oración es alimento de la adoración y la adoración es alimento de la oración, van juntas. Entonces, cuando alguien no deja de quemar incienso, su lámpara se apaga. Por eso es que la oración es para que haya discernimiento. Incluso nosotros les comentamos a las personas cercanas, cuando viene un invitado, un ejemplo, vamos a tener un invitado y tenemos equipos de gente cercana a nosotros. Les decía, vamos a orar, pero vamos a orar por nosotros mismos, porque siempre queremos orar por los demás, por todos. Les digo, espérense, vamos a orar por nosotros. ¿Saben por qué? Para que tengamos hambre y que Dios nos hable a nosotros en primer lugar. Importante. Señor, si oramos por nosotros, Dios, no quiero desperdiciar ni una palabra de lo que Dios va a hablar hoy, que lo que vas a hablar a través de tus siervos. Con oración se prepara la tierra y sensibilízame. Y pareciera que hay dos mensajes corriendo al mismo tiempo en la iglesia. Los que oran y preparan su corazón dicen, Dios me habló. Es como si estuviéramos yo y Dios sentados y no hubiera nadie más. Pero luego escuchas a otros que dicen, no le entendí nada. ¿Qué es eso que dijo de acá? Y eso que habló, ¿no? Y luego habló algo que ya me la sabía, ya me la sé. Y dice, espérate, ¿pero qué Dios te habló? No, ese mensaje ya lo he oído como 5 veces, volvió a hablar, ¿verdad? Dije, nada, subió la historia del hijo pródigo y la gente, esa 2000 veces ya la oí. Entonces, y no es la historia. Ajá. Siempre Dios tiene algo nuevo, nunca da un mensaje igual. Cierto. Entonces puede hablar del hijo pródigo y resulta que Dios ese día te impacta, ajá, te impresiona. ¿Qué hace la diferencia? Preparar la tierra. Nuestro altar privado tiene que estar preparado siempre para nosotros ser el sacrificio vivo, santo, agradable para llegar a la reunión. Así es de que el ser hijo de Dios es aprender a levantar, que este altar es para que Dios me siga hablando. Y cuando voy a estar, yo les digo, oye, vas a tener un tiempo de oración en tu casa, vas a oír algo, vas a leer la palabra, ora, adora y ora y prepara la tierra de tu corazón, porque donde abras la Biblia es como si la Biblia brota y te llega a ti. Así es de que vamos a seguir viendo los elementos de un altar. Así es de que cuando cerraron las puertas del pórtico, que era donde estaba el santuario de Dios, apagaron las lámparas, número 1. Número 2, no quemaron incienso, que es el olor grato. La oración es el olor grato que se levanta delante de la presencia de Dios. Es como cuando empiezas nomás para enamorarlos un poquito acerca de la oración, que es comparado a quemar incienso. Si tú vienes bien hambriado de tu trabajo, tuviste un día bien pesado y llegas a tu casa y desde que llegas hueles la sopa, hueles el guisado, hueles las tortillas, empiezas a oler y entonces tú lo primero que haces es que te sientas a la mesa, o sea, no te vas a ir a otro lado, sino te sientas a la mesa y ya está.
y que te digan, sí, pero ¿qué crees? Se lo estamos preparando para el vecino, ¿verdad? Que nos lo pidió de favor que le guisáramos algo. ¿Qué vecino? Ni qué vecino. Primero sírvame a mí, después llévaselo al vecino. O sea, hasta coraje da, ¿verdad? Con que para el vecino, si yo soy el que vengo de trabajar, yo vengo de acá, yo traigo la provisión para esta casa, pago el gas, pago, como que le están cocinando al vecino. ¿Sabes? Dios nos anhela celosamente. Y la adoración y la oración Amén. la quiere solo para Él, no la quiere para el vecino. Por eso es como entrar a tu casa y saber, desde que entras, sabes que el olor que sale de la cocina es para ti. Wow. Así es Dios. Cuando el incienso es el olor grato que dice Dios, esto es para mí, para nadie más. Y Él desciende en medio de esa oración, de esa adoración. Así es de que el tercer alimento, alimento, ya me dio comida, ya me dio hambre de comida. No, el tercer elemento. Después de esto, dice, ni sacrificaron holocausto. El tercero, ni sacrificaron holocausto. ¿Qué significa esto? Este tercer alimento, y seguimos con la comida, ¿verdad? Este tercer elemento, este tercero, ni sacrificaron holocausto. ¿Qué significa? Dios establece un principio para sus hijos. Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Dios no es que te está deseando que le traigas en ese tiempo no es que Dios no tenía corderitos, no tenía, o sea, el Señor estaba deseando, ¿verdad? Que el corderito, no, Dios es el creador de todo, pero quiere el corazón conectado al sacrificio. Cuando tú traes un corderito y ese corderito lo puedes haber comprado, lo puedes haber criado, pero tú lo escoges para Dios. Ese corderito deja de ser un corderito de la manada, ya deja de ser uno más de la manada. Ese corderito se vuelve especial, ese corderito se vuelve único. Ese corderito no tiene comparación con ningún otro. Porque ese corderito, tu corazón lo apartó para un sacrificio para Dios. Por eso Dios le estableció a su pueblo ninguno. Ninguno es ninguno. Por eso cuando alguien solamente va a la iglesia, dame, y hoy no me diste, y hoy no me dieron, y hoy no aquello, no. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos viviendo un plan antinaturaleza de Dios. Porque Dios quiere que desde casa apartes lo que tú vas a traer para Él. Primero, un corazón contrito y humillado. Es lo primero que Él quiere. Si antes de ir a la iglesia yo oro y le digo, Señor, gracias por perdonarme, limpiarme. Y un corazón contrito es un corazón quebrantado y humillado. Y decirle, te amo más que todas las cosas. Padre, quiero ir a tu casa, voy a ir a tu casa el día de hoy. Señor, háblame, tengo hambre y sed de ti. ¿Sabes cuál es la diferencia de preparar el altar? Porque altar privado no es que te vayas a orar. Porque así lo aprendí yo. Enciérrate y ora y la puerta cerrada y vete y haces todo tu esfuerzo. Va mucho más allá. El altar privado soy yo las 24 horas donde quiera que ande. Esa es una parte, estar apartado. Sino es la actitud de mi corazón en lo personal, cómo lo incluyo a Él en lo que hago. Y cuando yo oro por mí mismo y le digo, Señor, tengo hambre y sed de ti, hambre del Dios viviente. Y entonces, yo preparo mi ofrenda. Hoy pues no podemos traer gallinas. Todavía en algunos pueblos la gente lleva cosas. Pero, ¿qué hacemos? Preparamos del fruto de nuestro trabajo. El fruto de lo que nosotros hicimos. Cuando yo recibo, porque todos recibimos de diferentes formas, recursos. Cuando recibo los recursos, lo primero que hago es que le digo, Señor, el domingo me voy a presentar con esto para ti, y lo aparto. Y sabes, cuando yo voy el domingo y lo aparto, y cuando dicen que demos como Dios nos ha puesto en el corazón, cada quien dispone en su corazón. Nunca nos presentemos a Dios con las manos vacías. Cuando estés en un grupo en casa y te toca ir con tus hermanos, si tienes una clase, no llegues con las manos vacías. ¿Sabes? Dices, pero no tengo dinero, cómprate unas Halls. Llega con unos Halls y a lo mejor otro pudo llevar el platillo,
otro puede llevar los refrescos, algo mejor, y tú dices, ¿sabes qué? Yo les voy a quitar el mal aliento, no tengo para el platillo, pero yo voy a unos Halls y al final voy a decir, nadie te va a despreciar un Halls, pero no llegaste con las manos vacías. Yo le digo, todos tenemos algo que dar, todos. A mi esposa una vez no tenía que regalarle y yo dije, voy a llegar con algo, no voy a llegar con las manos vacías, y compré unos chicles de 4 pastillas y le puse un moñito pequeñito que estaba como a 2 pesos también el moñito, y se lo puse arriba, pero llegué con unos chicles de 4 pastillas con un moñito arriba. Hizo toda la diferencia. No se lo comió, no lo masticó, lo guardó el chicle de 4 pastillas, el moñito, y decía, pero si es un chicle para comerse. No, se transformó en un regalo del corazón. No es el valor de chicles de 4 pastillas, no es el valor de un mini moñito. El valor es que no te lo puedes comer en el momento porque representa mucho para ti, porque es el corazón de la persona que te ama. A Dios lo tenemos que empezar a ver así. Los altares no son cosas fabricadas, no son. Altar es mi corazón recogiendo piedra a piedra, viendo que cada piedra va a construir algo que va a ser para Él. El altar tiene que ver con entender que hay un lugar santísimo, que hay un lugar más allá, es un espacio con Él. Por eso regreso y leo ahora el verso completo. Estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 7. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Ahora, cuando un cristiano cierra deja de construir y esos 3 elementos los quita de su vida, verso 8. Por tanto, la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado ahora a 3 cosas: a turbación, execración y escarnio, como veis vuestros con vosotros, como veis vosotros con con vuestros ojos. Esta parte es el testimonio de los que no oran y no tienen altar y no adoran. No son las palabras. El testimonio es, hay gente que dice, yo ya no puedo verla llegar, me congrego, voy y esto. Es que todos atribuimos a que si yo me congrego y hago una aportación, o si yo me congrego y sirvo, ahora Dios tiene que responder todo. No. El altar se instituyó como el vínculo perfecto de la paz para una relación entre el Hijo con el Padre. El altar es simple y sencillamente es lo que construye el que reprenda al devorador de todo lo demás. Primera palabra, Dios los entregó. ¿Qué es la palabra turbación? Cuando una persona se aparta de Dios, lo primero que va a llegar así inminentemente llega turbación. En el diccionario dice abominación, aborrecimiento, reprobación, pérdida del carácter sagrado. El carácter de Dios se forma en los hijos. ¿Para qué te congregas? ¿Por qué te corrigen tus autoridades? ¿Por qué te corrigen tus pastores o tu líder directo de área? ¿Por qué siempre nos están corrigiendo? ¿Por qué es necesaria la corrección? Porque así maduramos y crecemos. Es la forma que Dios dice que al que toma por hijo lo disciplina, y el que no soporta la disciplina no es hijo, es bastardo. Entonces está muy fuerte cuando en Hebreos nos dice la definición del por qué Dios quiere tratar con nosotros. Pero cuando dice la Biblia, ¿sabes qué? Te entrego a turbación. Es una persona rebelde. La gente rebelde va a vivir turbación. Siempre es que la persona va a tener turbación. Los vuelvo a leer. Es que les leí escarnio. Turbación, lo leo de nuevo. Es confusión, desorden y desconcierto. Es que ahorita estaba leyendo execración. Vean nomás, me faltan los lentes. Entonces voy a regresar y los voy a explicar rápidamente. Turbación, execración y escarnio. Número 1, turbación en el diccionario significa confusión, desorden, desconcierto. Se parecen: confusión, desorden, desconcierto. Esos 3 elementos llegan cuando uno se aparta de Dios, cuando uno apaga su altar o cuando uno descuida su altar. Siempre va a haber confusión, no sabes
si a la izquierda o a la derecha, desorden, lo vas a ver en tu vida, en tu casa, en donde estás, el desorden no te deja lograr construir algo porque el desorden destruye y el desconcierto son vidas que pueden estar sentadas. Una persona que está en desconcierto es una persona que la puedes ver en una banca del parque de tu ciudad y si lo observas, hay gente que tiene la mirada perdida y no está viendo nada. Hay desconcierto y no tiene la menor idea qué va a hacer a partir de levantarse de esa banca. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que está viviendo esos cuadros. Por eso la palabra de Dios quiere que levantemos un altar, porque trae todo lo contrario a eso. Cobra sentido, pues. Cobra mucho sentido. La palabra de Dios nos quita el desconcierto, empieza a ordenar nuestra vida y la confusión se empieza a ir porque tenemos la certeza de que Él nos ama y que Él está ahí presente. Así es de que la segunda palabra es execración. Execración es abominación, aborrecimiento, reprobación y pérdida del carácter. Eso se los leí hace ratito, pero los leí al revés, por eso me disculpo porque ahorita leí en el primero, pero execración significa abominación, aborrecimiento, reprobación, pérdida del carácter sagrado. Está fuerte. Execración es exactamente lo que estuvimos estudiando este fin de semana. ¿Qué es casa de oración? Isaías 56. Dice, y los recrearé en mi casa. Dice, mi casa será llamada casa de oración. Y los traeré y los recrearé en mi casa de oración. Y mi casa de oración será llamada casa de oración a las naciones. Isaías 56. Recrearé es exactamente lo contrario a execración. Execración es destrucción y recrear es construir. Por eso la oración es lo primero que se construye. Por eso construimos la oración en el altar. ¿Por qué? Porque la oración quita la execración. La execración con la oración se quita la abominación, el aborrecimiento, la reprobación y la pérdida del carácter sagrado. La oración y el altar y ponerte como un sacrificio vivo te quita la pérdida del carácter malo y te empieza a formar el carácter de Cristo. Wow, interesante. Sí, mira, última palabra, escarnio. En el diccionario dice burla afrentosa y vergonzosa, propósito de afrentar a alguien y avergonzarlo. El escarnio es lo que está en el Salmo 1. Bienaventurados los que no anduvieron en consejo de malos, ni anduvieron en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentaron. La silla de escarnecedores es que Satanás tiene una silla de escarnecedores para todos. Él la tiene preparada y te quiere cambiar el nombre. A los jóvenes les quiere cambiar el nombre. De ser uno joven que se le pueda decir, mira, un joven en integridad, una mujer que llevó virgen a su matrimonio y tiene una familia así, así. Ah, no. Él quiere cambiar el nombre y decirle, mire, esa es la más fácil del grupo, esa es la que todo el mundo, mira, tienes que tener algo con una muchacha, busca fulana de tal, ella con todos le entra. ¿Quieres hacer un robo? Fue con fulano de tal, roba de todo, va acá. Entonces, de ser una persona honesta, el enemigo te quiere cambiar el nombre a deshonesto. De ser una persona que tiene un carácter sagrado, te quiere cambiar a lo que decía aquí, a un carácter de deshonra. Por eso, construir un altar va más allá de solamente un lugar religioso. Un altar en el aspecto religioso no llega a ningún lado, pero un altar construido con los elementos y con la actitud correcta es el vínculo perfecto para relacionarnos con el Padre. Muy, muy interesante, ¿verdad? Empezar a restaurar esa relación íntima con el Espíritu Santo. No hay un modelo, es solamente el querer, el amar con todo el corazón, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Y cuando Él mira que hay un corazón anhelante de Él, Él no se resiste ante ese corazón anhelante. Él se manifiesta y se revela, ¿verdad? Ante un corazón anhelante de Él, anhelante de su presencia.
porque que Él pueda ver en nosotros que estamos hambrientos de Él. No que se lo decimos, sino que Él pueda ver en nuestro espíritu una hambre y que queremos más de Él y que queremos tener esa relación íntima con Él. Y ahorita que hablabas del incienso, cómo se ha perdido esa esencia, lo que significa la oración. Hemos dejado de, o la oración la hemos tenido esporádica. Tengo la necesidad, oro. Se arregla la necesidad, dejo de orar. Tengo el problema encima, pido oración, voy a la iglesia, me sensibilizo. Se arregla la situación y nos olvidamos de Dios. Yo creo Dios mira esa intención del corazón de la gente y lo que más quiere Dios es que tengamos un corazón buscador, hambriento y necesitado de Él, anhelante de su presencia. Y tengas o no tengas, estés pasando momentos difíciles o estés pasando por un desierto o estés pasando por momentos de alegría, porque muchos están orando y orando y orando para recibir algo, una necesidad, una petición económica o financiera o material, y cuando Dios la suple, se olvidan de Dios porque ahora están disfrutando la bendición que Dios les dio. Lejos de eso tenemos que continuar, al contrario, tenemos que continuar buscándole. Tengas o no tengas, la misma búsqueda. Te conteste o no te conteste, la misma búsqueda. Estar siempre con una actitud correcta. No importa cómo haya amanecido pues el día, ¿verdad? A lo mejor amaneció un día que no te gustó, pero tu actitud que sea la correcta y que volvamos a ese primer amor de la oración. Si hemos perdido el primer amor de conexión con Él, es muy importante empezar a restaurar el altar, volver a restaurar esa relación con Él. Vas manejando, vas meditando en Él, vas adorándole a Él. Y como explicaba Pedro al principio, la oración y la adoración no las podemos separar, van juntas. Como nos enseñaba ayer, la onda y la piedra van juntas también. La onda no sirve sin la piedra no sirve sin la onda. Los dos hacían sinergia, un equipo fuerte, y esos fueron los elementos iniciales para poder derribar al gigante. Después corre, le corta la cabeza, pero cómo hizo sinergia, hizo equipo, y yo creo que tenemos que aprender a hacer equipo con el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nosotros con Él somos mayoría. No necesitamos más, tú y Él ya son mayoría, y es muy importante no dejarlo afuera. En todos los planes Él tiene que figurar, aun sean planes triviales, decisiones triviales de la vida, Él tiene que figurar en todo, ponerlo siempre al frente nuestro, y sobre todo levantar ese altar del corazón, que en el corazón haya esa necesidad de levantar ese altar de gratitud para con Dios, que siempre vivamos conectados con Él, ¿verdad? En todo tiempo y en todo momento, en cuanto abrimos los ojos. Fíjate, me pasó algo bien curiosito en la mañana. Siempre que me levanto en la mañana, lo primero que hago es agradecer a Dios. Gracias por un nuevo día más de vida que nos diste. Y hoy me levanté y como me acosté con un pendiente, me levanté pensando en el pendiente y me conecté con el pendiente. Pasaron una fracción de microsegundos, porque no fue ni siquiera un segundo. Cuando despierto, lo primero que se conectó fue eso, y fueron microsegundos nada más, que me estaba ganando en la mente, y esa necesidad o ese pendiente fue lo primero que apareció en mi mente, en mi corazón y en mis labios. Y de repente reaccioné y dije, no, lo primero debe ser Él, como siempre. Señor, gracias por este día. Qué bueno, qué lindo. Tenemos un grupo que se llama Vallado, donde estamos haciendo vallado a favor de la ciudad, a favor de la familia y vallado a favor de la iglesia. Bien. Estamos cubriendo, porque dice el Señor, busqué a uno que hiciera vallado para que yo no destruyera la ciudad y no lo encontré. Entonces, hoy en día es difícil encontrar gente haciendo vallados. Entonces, para nosotros es muy importante hacer un vallado ante la ciudad, ante la iglesia, ante la familia, porque hoy la familia parece ser que quiere
que quiere estar en peligro de extinción. Quieren vendernos un modelo para que esté fuera del diseño de familia de Dios. Entonces, ¿cómo estamos restaurando el modelo de familia y estamos orando para hacer un vallado a favor de la familia? Me levanto, empiezo a orar en mi altar personal, privado, y haciendo vallado a favor de la ciudad. Y qué tan importante es no un altar con las piedras, el sacrificio y postrarnos, aunque con la enseñanza de Segunda de Crónicas 29 está muy claro cómo está el altar, los elementos del altar, los elementos que construyen un altar. Tenerlo, pero no tan solo en eso, sino llevarlo en el corazón. Tú eres el altar caminando. Sales en la calle, tú eres el altar. Te constituyes en un altar, vas viajando, eres un altar. Cuando hemos viajado, por ejemplo, en avión, yo digo, estamos más cerca de la presencia de Dios, ¿no? Y ahí, orar a esa altura es como que la oración, no sé si te has fijado, pero como que cobra otro sentido cuando oras en el avión, porque estás orando en otra dimensión, pues en una altura de, imagínate, la altura más alta que yo recuerdo que hayamos volado es 38,000 pies de altura. Y porque el capitán te dice, ¿no? Estamos volando a tanto, a 32, a 30, 28, en 38,000 pies de altura. Y estás orando como que en el espíritu conectas con él y es algo muy bonito, muy hermoso. Cuando le dijo, es que no puedo adorar allá, que le dijo a la samaritana, que le dijo a Jesús, es que cuando hablaba del pozo, y le dijo, llegará el momento que no se va a adorar ni en ese pozo, ni en sino en todas partes. O sea, eso es el altar, ¿verdad? Una adoración. Qué bueno que esté el pozo, pero nuestros padres cavaron este pozo y este pozo es el de la herencia. Que podamos adorar fuera de la sinagoga, fuera del lugar de costumbre de adoración, y ahora el altar es nuestro corazón. Podemos adorar en la casa, en el carro, en la noche, acostados, parados, en todas partes estar orando. Fíjate, te quiero platicar una experiencia que tuve hace como unos 10 días. Estaba escuchando, estaba orando y puse unas oraciones y estaba una persona orando, unas personas clamando fuertemente. Entonces yo estaba orando junto con ellos y nos enlazamos. Entonces ellos en la transmisión y yo en mi casa. Y de repente me quedé dormido en la oración. Y luego pasa ese video y siguió una predicación de Juan Carlos Harrigan. Entonces en eso me despierto y oigo la predicación. Y él está hablando cómo tener intimidad con el Espíritu Santo. Entonces me gustó lo que estaba hablando y como soy un loco apasionado de la presencia del Espíritu Santo, empecé a orar con lo que él estaba predicando. Okay. Y me pasó algo que nunca me había pasado. Me duermo otra vez, pero haz de cuenta que mi espíritu estaba en esa reunión. Yo no sé dónde estaba predicando Juan Carlos Harrigan, pero él estaba predicando y yo estaba en el espíritu en esa reunión y me estaban ministrando en mi espíritu. Entonces yo estaba dormido, pero al mismo tiempo mi espíritu como si estuviera en esa reunión y todo lo que él estaba hablando, mi espíritu lo estaba recibiendo. Y luego dijeron, te vamos a ministrar, y me empezaron a ministrar, pero yo estaba dormido en la casa y yo no estaba en esa reunión. Yo estaba en mi casa y estaba en la televisión, estaba la programación. Entonces, pero fue una experiencia que nunca había vivido. Mi espíritu, que yo estaba dormido, pero mi espíritu estaba en esa reunión. Sí. Y verás, fue una experiencia tan bonita porque otro día me desperté dándole gracias a Dios. Porque yo estuve en esa reunión, me gocé en esa reunión como si hubiera estado presencialmente. No sé si te ha pasado, pero fue una conexión bien bonita en el espíritu. Entonces eso yo pienso que es cuando uno
esté entendido de los altares, esté entendido de conexión, conectarte con Él y no desconectarte, ¿verdad? Sino aprender a tener una conexión permanente. Sí. Y pues, Sí, qué chulada. totalmente. Sí, Jeremías lo experimentó del 3 al 5, donde él estaba dormido y el Señor lo levanta en el espíritu y va y lo pone en medio del pueblo. Y entonces su cuerpo se quedó dormido ahí en su cama, pero él estaba en medio, ellos no lo veían a él, pero él oía y veía las necesidades del pueblo y estaba viendo. En ese caso fue porque Dios quería enseñarle la necesidad y lo llevó en el espíritu y su cuerpo seguía dormido en su cama y él lo tuvo varios días para que fuera y viera cómo vivía la gente y luego lo regresó. Entonces lo que hizo contigo, te llevó a la reunión para edificar tu espíritu. Sí, y porque verás qué contento, me levanté, pero como si acabara de llegar de ese evento, que no supe de dónde fue, no supe, porque se acabó el video, solo se apagó toda la transmisión y se apagó todo, pero mi espíritu estaba bien edificado. Son experiencias con el Padre. Pues, palabras finales de este hermoso tema, que vamos a revolucionar de nuevo, ¿verdad? Con los altares, y que el Espíritu Santo revolucione tu espíritu y te muestre, y te revele y te enseñe, porque algo sucede cuando oramos, algo pasa. Sí. Entonces, algo que pudieras, ya para estar cerrando, finalizando este podcast. Sí, la actitud del corazón es la que hace la diferencia. Nunca te compares con nadie. Cuando tú vas a hacer un asunto de relación con Dios, no te compares con otro. Aprende de otros, sí. Yo veo otros que hacen cosas que yo no hago y aprendo de ellos rápido. Le digo, oye, ¿cómo le hiciste? Oye, ¿tú cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Porque eso es aprender. Pero hay una actitud del corazón que no es para aprender. Hay una actitud del corazón que rivaliza y esa no es buena. No es buena. En esta historia de Segunda de Crónicas hay todo un proceso. Restauraron la mesa, restauraron los utensilios, pero en el mismo capítulo, Segunda de Crónicas 29, en el verso 34, dice que la gente trajo tantos holocaustos y sacrificios que los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desarrollar los holocaustos, para desollar los holocaustos, y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra, un trabajo que hicieron juntos sacerdotes y levitas, hasta que los demás sacerdotes se santificaron. ¿Por qué había pocos sacerdotes? Porque no todos los sacerdotes se habían entrado a santificar. Cuando Dios limpió la casa, limpió los utensilios, limpió todo, no todos los sacrificios, porque Ezequías les dice, ahora todos los sacerdotes y levitas entren a santificarse. Y curiosamente que no todos los sacerdotes querían santificarse, una parte, y eran pocos, y empezaron a desollar todo. Y dice el por qué. Dice que acabaron la obra hasta que los demás sacerdotes decidieron santificarse, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. En el verso 34 explica que la actitud del corazón tiene que actuar en rectitud. Los altares no son para competir, no son para demostrar nada, no son para ir a decir, no son para hacer un mal uso de ellos. El altar es para tener una actitud recta de corazón, para alinear mi vida en una relación personal con Él. Wow. Esa es la actitud correcta. Por eso dice aquí que dice, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes, porque los otros sacerdotes estaban trabaje y los otros no podían participar en el sacrificio porque todavía no se santificaban, hasta después que decidieron santificarse. Esto tiene que ver para que levantar, porque este ya era el altar público. Empezaron en lo privado, en lo familiar, y ahora era el altar público. El altar público no se daban abasto. El altar público los estaba rebasando. Por eso es que necesitamos una preparación. Nosotros, sin saber, en Ciudad de México empezamos el altar en Coyoacán, en el centro de Coyoacán empezamos un altar público y nosotros vimos cielos abiertos, vimos que primero había mucha oposición de brujería, hechicería, iban brujos, había gente ahí que leía las cartas, leía la mano, leían todo y que nos hacían trabajo, nos echaban incienso y pero seguimos adorando. No sabíamos por qué.
pero sabíamos que Dios nos puso ahí. Y los cielos se abrieron, empezó a haber algo impresionante, y la gente empezó a llegar, empezaron 100, 200, 300, 500, 600 están llegando ahorita, pero a la par que nosotros estábamos empezando, un noticiero de ahí de México, nosotros no lo hicimos, ellos dijeron, miren, en Coyoacán se está pasando esto, pero en Iztacalco, es otra delegación, en Iztacalco a la par se puso una estatua de más de 2 metros de alto, donde pusieron a Satanás ahí, y abrieron un altar a Satanás, y van alrededor de 30 personas, que son los mismos, van y rodean y hacen la oración del Padre Nuestro y se lo hacen a Satanás. Entonces, muchas veces nosotros no sabemos que los altares que Dios está haciendo no son para competir, es porque necesitan contrarrestar. Sí. Competencia no existe en los altares, lo que existe es una batalla espiritual, que el altar es para contrarrestar las fuerzas del enemigo. Los altares tienen un propósito muy claro, son una guerra espiritual. Un altar es una batalla espiritual, pero sabes, no tenemos que pelear. Entendamos la guerra espiritual en este minutito que nos queda. Entendamos la guerra espiritual, no es pelear, porque tenemos un enemigo que está autorizado para hacer lo que está haciendo. Ese es su trabajo, lo tiene que hacer en la tierra. ¿Cuál es nuestro trabajo? Orar y adorar. Porque cuando oramos y adoramos y abrimos el altar público, hay una orden en la Biblia que dice que las tinieblas tienen que retroceder. Pongan lo que pongan, sacrificios, lo que sea, pero es que hicieron esto. Nosotros no tenemos que ver el nivel del sacrificio que ellos hayan hecho, porque el sacrificio de Jesucristo es más grande que todos los sacrificios juntos que hagan todos los brujos, hechiceros y todos. No lo hay, no hay comparación alguna para ese sacrificio. Así es que nosotros adoramos al que se sacrificó. Adoración a Jesucristo, oración al Cordero inmolado que vino a quitar el pecado del mundo. La oración y la adoración lo que hace es que limpia los aires y hace que las tinieblas retrocedan. No importa que hayan hecho sacrificios de animales, de esto, del otro, y que entonces el único máximo sacrificio, la adoración pública, limpia los aires y quita los sacrificios, y la luz llega y las tinieblas necesitan obedecer porque hay una orden, tienen que retroceder. Nogales necesita altares de adoración sin competencia, altares de adoración limpios, puros, que abran los aires, honrando el sacrificio de Jesucristo como el máximo de los máximos sacrificios que ha habido por la humanidad entera, por la tierra entera. Jesús vino a redimir la tierra, Jesús vino a redimir una relación personal, Jesús vino a redimir los altares, Jesús vino a redimir y a ganar y salvar lo que se había perdido. Nogales, Nogales, levántate en oración, Nogales. Nogales, levanta la adoración más pura y olvida las competencias. Nogales, Dios quiere levantar altares para que las tinieblas retrocedan en una unidad, no importando denominación, no importando las creencias de doctrinales. Únanse como un sacrificio vivo, santo, agradable, porque el Cordero es el que hizo el sacrificio máximo. Cordero, Él es la fuente de todo sacrificio. Él es el porqué del altar. Él es el todo del por qué oramos y por qué actuamos. Padre, bendice la tierra de Nogales, limpia los aires, establece altares y levanta, Señor, la unidad del cuerpo de Cristo, orando sin rivalidad, sino orando con propósito de corazón. Y así como los levitas, que ellos decidan, Señor, con corazón recto limpiarse para presentarse delante de ti. Amén. Gracias, Amén. Dios, gracias, Amén. gracias, Dios. Dice su palabra, resistid. Acercaos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Él tiene órdenes de huir cuando nosotros nos acercamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, por esta palabra, por esta oración de liberación para nuestra ciudad. Te damos gracias, Dios, por lo que ya empezaste a hacer en nuestra amada ciudad. Y gracias
por esta enseñanza que es un granito de arena que se fundamenta en nuestra ciudad para beneficio de la misma. Te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues Pedro, gracias. De veras que trajiste Muchas gracias. una aportación muy buena para nuestra ciudad, para nuestra iglesia. Muchas gracias. Y la presencia de Dios está aquí. Amén. Está aquí en este podcast, en este estudio, en esta sala, en este set. Se llena este set de la Amén. presencia del Así Espíritu es. Santo. Gracias. Uno no quiere parar, ¿verdad? Porque se crea la atmósfera tan hermosa, pero pues los podcasts tienen un fin y hoy ha llegado a este fin. Bendiciones. Dios me los bendiga. Se despide el pastor Ramón Gómez. Bendiciones. Pastor Pedro Gómez también les manda un saludo. Gracias a todo el equipo, hermano Gracias. amado, una vez más, gracias. Gracias. Es un privilegio participar con este hermoso ministerio. Qué Gracias. bueno que han venido a bendecir a nuestra ciudad y siempre que vienen bendicen nuestra ciudad y nuestro gran amigo también que acabamos de conocer, Joshua, cómo nos ha bendecido también como Así es. levita de Dios, increíble. Bendiciones, ya estamos despedidos. Hasta el próximo podcast.